Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias. Te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el dióxido de cloro. Vamos a determinar su carga formal e hibridación que tiene este compuesto. A continuación. Para dibujar la posible estructura de Lewis del dióxido de cloro debemos conocer los electrones de la última capa de valencia que componen a dicho compuesto. Sería el cloro y el oxígeno respectivamente. Vamos a escribir acá las configuraciones electrónicas. El cloro va a tener una configuración electrónica, marcamos acá, voy a colocar neón que me está representando el gas noble neón 10 electrones, seguido de los electrones de la última capa de valencia que sería 3s2, 3p5, donde estos electrones de la última capa de valencia que serían 2 electrones orbital s, 5 electrones orbital p, al sumar estos electrones me quedarían 7 electrones en total. Esto quiere decir de que el cloro se encuentra en el grupo 17 de la tabla periódica o el grupo 7A. Ahora voy con el oxígeno. El oxígeno tiene una configuración electrónica, sería 1s2, 2s2, 2p4. Y los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s y 4 electrones orbital p. Al sumar estos electrones me quedarían 6 electrones. El oxígeno, por lo tanto, el oxígeno pertenece al grupo 16 o el grupo 6A en la tabla periódica. Ahora, ya conociendo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia, tanto del cloro como el oxígeno, vamos a proceder a determinar los electrones de valencia para el dióxido de cloro. Entonces vamos a colocar, escribimos acá, electrones de valencia va a ser igual. Voy a buscar los electrones de la última capa de valencia del cloro, que serían 7 electrones. Coloco 7 electrones más los electrones de la última capa de valencia del oxígeno, que serían 6 electrones. Pero como el oxígeno acá tengo 2 átomos de oxígeno, voy a colocar 2 que voy a multiplicar a estos 6 electrones. 2 por 6 electrones. Al sacar la cuenta me quedaría 2 por 6 serían 12 y 12 más 7 serían 19 electrones. 19 electrones de valencia. Ahora, ya conociendo los electrones de valencia del compuesto dióxido de cloro, estos electrones de valencia van a estar distribuidos entre electrones que forman enlaces y electrones libres. A continuación vamos a hacer la posible estructura. Ok, vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis para el dióxido de cloro. Vamos a revisar acá cuál es el elemento menos electronegativo entre el cloro y el oxígeno. Vemos acá que el cloro es el menos electronegativo y lo vamos a colocar como átomo central. Entonces escribimos acá cloro como átomo central y oxígeno en los extremos. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte vamos a colocar enlaces sencillos. Sabemos que un enlace está formado por 2 electrones. Acá voy a colocar otro enlace sencillo. ¿Qué nos faltaría? En los átomos externos, que sería en este caso el oxígeno, los elementos más electronegativos, vamos a completar con electrones libres que sumado a los electrones de enlace me den 8 electrones. Esto quiere decir de que este oxígeno cumpla el octeto, tenga 8 electrones a su alrededor, entre electrones que forman enlace y electrones libres. Coloco acá, lo completo, 2, 4 y 6 electrones. Como vemos acá, tengo 6 electrones libres del oxígeno más los 2 electrones que forman enlace cloro-oxígeno, me daría 8 electrones acá. El oxígeno está cumpliendo el octeto. Igualmente va a ocurrir acá. Serían 2, 4, 6 electrones más 2 electrones serían 8 electrones. Ahora,
Voy a proceder, ya sé que los oxígenos están cumpliendo el octeto. Ahora vamos a contabilizar entre los electrones libres más los electrones de enlace en todo el compuesto dióxido de cloro coincide con los electrones de valencia que determiné anteriormente, que serían 19 electrones de valencia. Sumo, me quedaría 2, 4, 6, 8 electrones más 10, más 2 serían 10 electrones. 12, 14 y 16 electrones. Todavía me faltarían 3 electrones para completar estos 19 electrones de valencia que determinamos anteriormente. Entonces, ¿dónde voy a colocar estos 3 electrones de valencia? Vemos acá que ya nos quedaría el cloro como átomo central. Entonces vamos a colocar los 3 electrones, me quedarían, voy a colocar 2 electrones y 3 electrones. Al contabilizar nuevamente me quedaría, tengo 6 y 6 serían 12, serían 8 electrones que tiene el oxígeno, más 8 serían 16, 16 más 3 serían 19 electrones de valencia. Ya los electrones de valencia coinciden con los electrones que tengo acá en la estructura de Lewis entre electrones que forman enlaces y electrones libres. Ahora, ¿cuál es el otro paso que faltaría? Vamos a revisar si el cloro está cumpliendo el octeto. Vemos acá que el cloro tiene 2 electrones que están formando un enlace, más 2 serían 4, más 1 serían 5 electrones, más 2 electrones serían 7 electrones que tiene el cloro a su alrededor. Estos electrones están entre electrones libres y electrones que forman enlaces con los oxígenos respectivamente. Por lo tanto, vemos acá que el cloro no está cumpliendo el octeto. Ahora, vamos a revisar qué ocurre acá en esta estructura. A pesar de que el átomo central, el cloro, no cumple el octeto, vamos a revisarlo mediante el cálculo de las cargas formales para el cloro y el oxígeno respectivamente. A continuación, vamos a revisar las cargas formales que tiene el cloro y el oxígeno en esta estructura de Lewis. Acá yo tengo la fórmula de la carga formal, serían los electrones de la última capa de valencia al elemento que se está determinando dicha carga formal, menos los electrones libres, serían los electrones que no forman enlaces, menos un medio por los electrones que están compartiendo o los electrones que están formando enlaces. Vamos a determinar la carga formal del cloro, que sería el átomo central. Colocamos carga formal, cloro, sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones. Entonces coloco 7 electrones menos los electrones libres. ¿Cuántos electrones libres tiene el cloro acá? En este caso serían 3 electrones libres. Colocamos 3 electrones libres menos un medio de los electrones que están formando enlaces. Acá en este caso tengo 2 electrones que forman este enlace, más 2 serían 4 electrones. Coloco 4 electrones, saco la cuenta, me quedaría 7 menos 3 es 4. Me quedaría 4 menos 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. 4 menos 2 es igual a más 2. Por lo tanto, la carga formal del cloro sería de más 2. Coloco acá. Ahora voy a determinar la carga formal del oxígeno. Escribo acá abajo, carga formal oxígeno sería igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones. 6 electrones menos los electrones libres. Este oxígeno tiene 2, 4, 6 electrones libres. Menos 6 electrones menos un medio por los electrones que forman enlaces. ¿Cuántos electrones forman enlace? Acá en este oxígeno serían 2 electrones están formando un enlace. Entonces me quedaría 2. Simplifico, me quedaría 6 menos 6 es 0 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto me quedaría, signo negativo, me quedaría menos 1. La carga formal para este oxígeno sería igual a menos 1. Ahora voy a revisar este oxígeno. Como este oxígeno tiene la misma cantidad de electrones libres más los electrones que forman enlaces, tendría la misma carga formal que colocamos acá en este oxígeno, carga formal de menos 1. Entonces colocamos acá menos 1. Ok, vamos a revisar qué me quiere decir estas cargas formales. El cloro acá me dice que tiene una carga formal positiva, una carga formal más 2,
Quiere decir de que este cloro está cediendo o está donando dos electrones. Estos electrones no lo está cediendo completamente, lo cede de una forma parcial para formar un enlace covalente. Está donando dos electrones para formar dos enlaces de tipo dativo. ¿Cómo sería esto? Vemos que el cloro tiene un electrón acá para formar un enlace con el oxígeno, pero el oxígeno no está usando ningún electrón libre que él tiene para formar este enlace, ya que este cloro está cediendo un electrón adicional de sus electrones que se encuentran en la última capa de valencia para formar este enlace de tipo dativo. Entonces voy a marcar acá con una flecha. Acá el cloro está cediendo un electrón, y para el otro oxígeno sería lo mismo. Entonces marco acá un electrón que es el cloro y el electrón adicional que está cediendo el cloro para formar este enlace cloro-oxígeno. Mientras que el oxígeno, vemos acá que tiene sus seis electrones libres. Estos 6 electrones no están formando ningún enlace. Además de esto, está ganando un electrón, y este electrón lo está cediendo el cloro para formar el enlace dativo oxígeno-cloro. Ahora, ya como vimos acá que se reconoce que hay enlace dativo cloro-oxígeno, ¿qué se puede concluir con este tipo de estructura de Lewis para el dióxido de cloro? Esta estructura no sería válida, primero porque la carga formal del cloro es una carga formal muy alta. Debemos disminuir esta carga formal de +2 a una carga formal de 0. Además, este cloro no está cumpliendo el octeto, tiene 7 electrones a su alrededor. Entonces, ¿cómo se puede disminuir esta carga formal de +2 a una carga formal 0, una carga formal neutra? Sería adicionándole nuevos enlaces. Ahora nos preguntamos, ¿qué cantidad de enlaces yo le puedo agregar a este cloro? ¿Qué cantidad de electrones puede tener el cloro? Estos electrones pueden ser electrones libres y electrones más los electrones de enlace. Eso lo vamos a ver a continuación. Antes de revisar cuántos electrones puede tener el cloro a su alrededor entre electrones libres y electrones que forman enlaces, vamos a contabilizar los electrones que tiene el cloro en esta estructura de Lewis y que estos electrones coincidan con los electrones que tiene el cloro en su última capa de valencia. Vemos que el cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia. Vamos a contabilizar. Tengo 2 electrones libres más 1 serían 3 electrones. Acá serían 5 electrones, ya que este es un enlace dativo, ya que estos electrones solamente lo está aportando el cloro. Serían 5 electrones más 2 electrones acá, que está formando otro enlace dativo cloro-oxígeno, serían 7 electrones. Por lo tanto, el cloro tiene 7 electrones a su alrededor, que sería la misma cantidad de los electrones de la última capa de valencia. Ahora vamos a revisar qué cantidad de electrones puede admitir el cloro a su alrededor en esta estructura de Lewis. Colocamos acá, tengo el diagrama de orbitales, y este diagrama de orbitales está relacionado con los electrones de la última capa de valencia del cloro. Entonces vamos a colocar acá, tengo 3s2, marco acá 1, 2, acá 5, sería 1, 2, 3, 4 y 5 electrones. Estos electrones van a estar distribuidos, 5 electrones orbital P y 2 electrones orbital S. Vemos que el cloro se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica. Esto quiere decir de que el cloro tiene a su disposición orbitales 3D vacío, y estos orbitales D vacíos pueden ocuparse con la finalidad de expandir su octeto. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener más de 8 electrones a su alrededor, entre electrones libres y electrones que forman enlaces. Ahora, vamos a revisar acá cómo el cloro se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica, puede expandir su octeto. Vamos a revisar la estructura de Lewis que hicimos anteriormente, la del dióxido de cloro. Vemos acá que el cloro tengo acá 2 electrones, tiene 3 electrones libres. Tengo un par de electrones y otro electrón libre. Vemos que estos electrones libres van a estar en diferentes subniveles u orbitales.
En esta estructura vemos que dos electrones, vamos a colocar estos dos electrones, que serían estos electrones libres, vamos a colocar electrones libres, no va a ocurrir una migración de electrón de este orbital, porque son electrones libres. Estos electrones libres se van a quedar en este orbital 3s. Ahora voy a revisar el otro electrón libre. Vemos acá que tengo otro, este subnivel, el subnivel PZ tiene un electrón libre. Este sería el otro electrón que está libre. ¿Qué nos quedaría? Para poder expandir el octeto, nos quedaría nada más los subniveles PX y PY que se encuentran llenos, ya que estos electrones tienen posibilidad de migrar a los diferentes subniveles del orbital 3D. Entonces me quedaría un electrón, va a migrar a un subnivel, en este caso el de XY, y el otro electrón va a migrar al otro subnivel de YZ. ¿Cómo me quedaría la distribución electrónica? Me quedaría de la siguiente forma. Tengo los dos electrones, estos dos electrones serían los dos electrones libres, más, vamos a colocar, sería más un electrón libre más el otro electrón, tres electrones acá, seguido de los dos electrones que quedarían acá, 1 y 2 electrones. Como vimos anteriormente, como vemos, tiene la misma cantidad de electrones, 7 electrones, contabilizo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Lo único es que aumenta la cantidad de subniveles que ocupa, con el fin de aumentar la capacidad de aceptar una mayor cantidad de electrones. Ahora, vemos acá que los electrones libres serían estos en el 3s y voy a tomar un electrón acá. En vez de ser PZ voy a tomar el PX, mientras que los otros subniveles PY, PZ, de XY y de YZ sí pueden ser ocupados por electrones que provengan del oxígeno cuando formen enlace oxígeno-cloro. Entonces voy a colocar acá un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Ahora, ¿qué me quedaría? Voy a contabilizar todos los electrones libres más los electrones que están formando enlace oxígeno-cloro. Me quedaría 2, 3, 5, 7, 9 y 11 electrones puede tener el cloro en esta estructura de Lewis a su alrededor. Entonces voy a colocar acá 11 electrones puede tener el cloro a su alrededor. Ya sabemos que estos electrones, este subnivel PX y el 3s serían los electrones que son libres, que serían estos. Ahora, posteriormente estos subniveles y orbitales se van a hibridar, se van a mezclar y otros orbitales no se van a mezclar. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me interesa es saber la cantidad de electrones que puede aceptar el cloro en esta estructura de Lewis, que serían los 11 electrones. Ahora voy a revisar la estructura de Lewis, cuántos electrones tiene el cloro a su alrededor entre electrones libres y electrones que forman enlaces. Vemos acá que tiene 2 y 2 serían 4 y 3, acá 3 electrones libres serían 7 electrones tiene a su alrededor. Entonces voy a colocar acá, tiene 7 electrones a su alrededor. Ahora, ¿cuántos electrones me faltaría para llegar a 11? 4 electrones. Entonces voy a marcar acá 4 electrones. Y esos 4 electrones serían, ¿qué serían? 2 enlaces. Por lo tanto, acá el cloro puede admitir 2 enlaces adicionales. O sea, vamos a marcar acá. Tengo un enlace. Tomo un par de electrones libres de este oxígeno para formar el segundo enlace cloro-oxígeno. Igualmente, como son 2 enlaces, un enlace acá y un enlace para el otro oxígeno. Entonces coloco acá otro enlace, tomo este par libre para formar este segundo enlace oxígeno-cloro. Por lo tanto, vemos acá que el enlace de tipo dativo se va a eliminar, ya no va a existir enlace dativo, ya que los electrones del cloro y el oxígeno respectivamente se van a distribuir de una forma de que compartan ambos elementos, los electrones y los enlaces. Entonces se elimina acá el enlace dativo y las cargas formales van a cambiar. En vez de ser de -1 ya no sería -1, aquí tampoco sería +2 y tampoco sería -1. A continuación vamos a determinar las nuevas cargas formales que tiene esta estructura de Lewis para el dióxido de cloro.
Revisamos acá que el cloro expande su octeto, quiere decir que tiene más de 8 electrones. Aquí en esta estructura de Lewis expande hasta 11 electrones. Contabilizo 2, 4, 6, 7, 9 y 2 serían 11 electrones que tiene el cloro a su alrededor. Ahora vamos a determinar las cargas formales tanto del cloro y el oxígeno. Vamos a comenzar con el cloro. Acá tengo la fórmula de la carga formal, serían los electrones de la última capa de valencia menos los electrones libres que tenga alrededor, menos un medio por los electrones que forman enlaces. Vamos a determinar la carga formal de cloro, sería cloro, va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia serían 7 electrones. 7 electrones tiene el cloro en su última capa de valencia, menos los electrones libres. En este caso el cloro tiene 2 y 1, serían 3 electrones libres, menos un medio de los electrones que forman enlaces. Contabilizo los electrones, serían 2, 4, 6 y 2, serían 8 electrones. Coloco 8. Multiplico, simplifico, me quedaría 7 menos 3, 4, menos 8 por 1 es 8, 8 entre 2 es 4 y 4 menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal en esta estructura de Lewis, el cloro tiene una carga formal de 0. Ahora voy a proceder a determinar la carga formal del oxígeno. Carga formal del oxígeno. Coloco carga formal oxígeno, va a ser igual, los electrones de la última capa de valencia serían 6 electrones menos los electrones libres, serían 2 y 2, serían 4 electrones libres, menos 4, menos un medio de los electrones que forman enlaces. En este caso el oxígeno tiene doble enlace, serían 2 y 2, serían 4 electrones. Coloco 4. Simplifico, me queda 6 menos 4 es 2 y 4 por 1 es 4 y 4 entre 2 es 2. Entonces me quedaría 2 menos 2 es igual a 0. Coloco acá la carga formal para el oxígeno sería igual a 0. Ahora reviso acá este oxígeno, como tiene la misma cantidad de electrones de enlace y electrones libres, sería la misma carga formal, 0. ¿Qué se puede concluir con esta estructura de Lewis para el dióxido de cloro? Esta estructura de Lewis sería válida a pesar de que tiene un número impar de electrones libres, 3 electrones en este caso, ya que el átomo central, el cloro, pasó de una carga formal más 2 con 2 enlaces dativos respectivamente con cada oxígeno a una carga formal de 0 con doble enlace, y el cloro expandió su octeto, ya que el cloro, como se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica, expandió su octeto hasta 11 electrones a su alrededor. Por lo tanto, se puede concluir de que esta estructura de Lewis para el dióxido de cloro sería válida. A continuación vamos a ver la hibridación que tiene el átomo central, el cloro. Ok, revisamos acá que el cloro se expandió hasta 11 electrones a su alrededor. Como vimos anteriormente, de que la configuración electrónica, los electrones de la última capa de valencia están distribuidos de esta forma, 3s2, 3p5, donde en el orbital, los electrones que se encuentran en el orbital 3s y el electrón que se encuentran en subnivel PZ, en este caso serían electrones libres. Estos electrones libres no va a ocurrir un desplazamiento, una migración de electrones. ¿Qué nos quedaría? Nos quedarían dos subniveles PX y PY, donde sí ocurre la migración o el desplazamiento de los electrones del PX, tanto el PX como el subnivel PY, hacia diferentes subniveles del orbital 3D. Colocamos acá de XY y de YZ respectivamente, ya que el cloro se encuentra en el periodo 3 de la tabla periódica y puede utilizar los diferentes subniveles vacíos del orbital 3D. Nos quedaría la distribución de los electrones de la siguiente forma. Coloco 2 electrones del 3s, acá coloco 1, 1, 2, 3, 4, 5. Son 7 electrones como vimos anteriormente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría determinar cuáles orbitales se van a mezclar, se van a hibridar para formar orbitales de igual forma, pero diferente orientación en el espacio. Primero debemos contabilizar según los enlaces,
los enlaces de tipo frontal, enlaces de tipo sigma, y los enlaces laterales serían los enlaces de tipo pi. Además, la cantidad de electrones libres que tenga el cloro en este caso. Contabilizamos. Me quedaría, tengo acá un par de electrones libres que se encuentra en un orbital. Voy a colocar acá un par de electrones libres, más acá tengo un electrón solitario, que sería este electrón que se encuentra en otro orbital u otro subnivel, sería más otro orbital. Vamos a poner un electrón más, voy a contabilizar los enlaces, voy a contabilizar los enlaces de tipo sigma y pi en estos doble enlaces. Un enlace va a ser un enlace de tipo sigma, un enlace frontal, y el otro enlace va a ser un enlace de tipo pi. Igualmente para este, un enlace sigma y un enlace de tipo pi. Ahora, ¿cuántos enlaces sigma frontales? ¿Cuántos enlaces sigma frontales tengo acá? Serían 1 y 2 enlaces. Serían 2 enlaces de tipo sigma. Coloco 1, 2, más 2 serían 4 orbitales. Estos 4 orbitales que se van a hibridar, o 4 orbitales híbridos que va a tener el cloro en esta estructura de Lewis. Y mientras que me quedarían 2 enlaces de tipo pi, y estos enlaces serían 2 orbitales puros sin hibridar, sin mezclarse. Ahora, como ya conozco la cantidad de orbitales que se van a mezclar, que serían 4 orbitales híbridos, voy a colocarlo acá. Sería 1, 2, 3 y 4 orbitales híbridos. Entonces, sería un orbital S se va a mezclar con ¿cuántos orbitales P? 1, 2, 3, sería sp3. Entonces voy a colocar acá 4 orbitales híbridos sp3, 3, 4. Coloco hibridación del tipo sp3, donde van a estar distribuidos. Primero, acá serían los 2 electrones libres de este cloro, más el otro orbital sp3, va a estar el electrón solitario, más coloco 1 y 2 electrones, donde en estos electrones, en estos 2 orbitales, van a compartir con electrones que provienen del enlace frontal de tipo sigma para cada oxígeno respectivamente. Entonces me quedaría un electrón y un electrón. Acá serían los enlaces de tipo sigma, y estos serían los electrones libres del cloro. Se puede entonces, por lo tanto, concluimos de que la hibridación que tiene el cloro en esta estructura de Lewis sería del tipo sp3. Entonces marcamos acá sp3. Ahora revisamos de que los otros subniveles de X, de XY y de YZ serían orbitales puros. Colocamos orbitales puros sin hibridar. Estos orbitales puros van a formar enlace de tipo pi con los orbitales puros del oxígeno, como vemos acá, que forman 2 enlaces de tipo pi, oxígeno-cloro. Como información adicional relacionado a la estructura de Lewis del dióxido de cloro, vemos acá que el cloro como átomo central tiene 3 electrones libres, un número impar de electrones. Entonces, para el año 1933, el físico-químico Lawrence O. Brockway propuso una idea en la que estos 3 electrones libres formarían un enlace. Coloqué acá, estos 3 electrones formarían un enlace en vez de 2 electrones que forman un enlace. Posteriormente, Linus Pauling desarrolló esta idea y llegó a 2 estructuras resonantes donde intervenía el enlace con 3 electrones. Eso lo vamos a ver a cómo me quedaría. Vemos acá que me quedarían 2 estructuras resonantes del dióxido de cloro. Vemos acá que el enlace con 3 electrones va a formar, conjunto con el otro enlace, un doble enlace cloro-oxígeno. Vemos acá que, voy a explicarlo, estos 3 electrones formarían, va a sustituir a este enlace que tengo acá, y este enlace pasaría como un par libre para el cloro. Vemos que los 3 electrones pasaron a formar un enlace cloro-oxígeno, y este enlace sencillo donde tiene 2 electrones pasaron a ser electrones libres. Y lo que propuso Linus Pauling fue resonancia, donde hay cambios
Del lado izquierdo pasa el doble enlace sencillo que cada enlace tiene 2 electrones y tengo el enlace con 3 electrones. La diferencia de este enlace con 3 electrones, según Pauling, dice que este enlace es más débil. Por lo tanto, hay una mayor longitud de enlace cloro-oxígeno. Yo lo coloqué un poco más largo. Vemos acá el enlace cloro-oxígeno. Y cuando ocurre el cambio, la resonancia, el enlace pasa del lado derecho, del oxígeno del lado derecho al oxígeno del lado izquierdo. Como vemos acá tengo 3 electrones y en conjunto con el enlace sencillo de 2 electrones en comparación al doble enlace, y que este doble enlace cada enlace está constituido por 2 electrones. Este enlace con 2 electrones va a ser un enlace más fuerte, por lo tanto va a tener una menor longitud de enlace cloro-oxígeno, como vemos acá. Si quieren corroborar esta información relacionada a la estructura de Lewis del dióxido de cloro, abajo en la descripción lo voy a dejar el link. Ya conociendo la estructura de Lewis del dióxido de cloro, carga formal, hibridación y resonancia, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.